Crónicas del encierro. Dani, Romy, pues miren, en este espacio ya hemos hablado, ¿no?, de cómo la pandemia ha impactado de manera distinta a las mujeres, pero en esta ocasión les quiero hablar de cómo ha impactado particularmente en las afromexicanas de Oaxaca y Guerrero. Bueno, desde que inició la contingencia sanitaria, les quiero platicar que hay una colectiva que se llama Mujeres Afromexicanas de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, que ha hecho entrevistas a mujeres de 15 a 65 años que son estudiantes y otras que no están estudiando. Los datos preliminares de estas entrevistas que hicieron a 75 afromexicanas de Oaxaca y Guerrero los presentaron apenas la semana pasada en el contexto del Día de la Mujer Afrodescendiente, Afro-Latinoamericana y Afrocaribeña, que se conmemora desde 1992 cada 25 de julio. Bueno, esta fecha pues justo se conmemora para sensibilizar a la población sobre las desigualdades históricas, el racismo y la discriminación racial que viven las mujeres afrodescendientes. Por ello, en esta ocasión hablé con Beatriz Amaro. Ella es integrante de la colectiva de mujeres afromexicanas en movimiento, la vamos a escuchar en un ratito, y ella nos habla sobre esta información que han recopilado desde que inició la pandemia. Y justo una de sus denuncias es que a nivel nacional no hay datos suficientes sobre las afromexicanas y que son pues muy importantes, por ejemplo, para pensar en políticas públicas que atiendan a sus necesidades. Entonces a mí me gustaría que escucháramos a Beatriz Amaro y lo que nos comentó sobre el impacto de la pandemia en afromexicanas estudiantes y otras que no lo son en Oaxaca y Guerrero. Uno de los principales problemas que hay es que algunas tuvieron que cambiar de residencia. Este impacto se ve sobre todo en las que están ya estudiando en la universidad. Ellas tuvieron que cambiar de residencia, de las mujeres, de las chicas que entrevistamos, de las estudiantes. En un 70% tuvieron que cambiar de su lugar de residencia. Muchos estaban estudiando ya sea en Pinotepa, en Oaxaca o en Chilpancingo, donde están los centros universitarios, y tuvieron que regresar a las comunidades porque pues los centros se cerraron. Pero ya en las comunidades se dieron cuenta que no había acceso a internet y que entonces cuando tenían ellas que estar conectadas en una sesión virtual, pues muchas tampoco tenían el acceso a una computadora o a un buen teléfono celular que les permitiera seguir estas clases virtuales, y que era muy difícil conectarse en las comunidades. Y entonces optaban ya sea por regresar a los lugares, a las ciudades, pero en esos lugares pues también tenían que tener trabajo, se las veía muy difíciles para poder solventar, se las veía muy difíciles para poder solventar sus gastos y tener que todavía tener un gasto extra del internet. Ellas también consideran que hay una sobrecarga en el trabajo de cuidado, que ellas tienen más que cuidar a niños menores o apoyar a sus hermanos menores en la escuela. Y también hay una sobrecarga en el trabajo de casa. Una de las alumnas de prepa me dijo, dice, estoy en casa y estoy estudiando, pero mi papá nada más ve que estoy sentada. Y dice, no, tú no estás estudiando, tú ni quién sabe qué estás leyendo, así que mejor no te haces qué hacer. Y entonces eso también ha dificultado mucho que ellas puedan continuar con sus estudios, sobre todo por los estereotipos y los roles de género que les tocan cubrir a las mujeres. Y nos estamos dando cuenta que tanto estudiantes como mujeres en general están reportando altos niveles de estrés, de ansiedad, de enojo y de depresión. Y con las alumnas dicen que ellas son en un 60% han dicho que son menos felices que antes, mientras que las mujeres dicen que en un 71% son menos felices que antes, ¿no? Y ellas también representan altos niveles de estrés, de ansiedad y de depresión.
Y bueno, algo también que hay que enfatizar es que justo la población afromexicana ha sido históricamente discriminada, y muestra de ello fue que hasta el año pasado el INEGI las y los incluyó en el Censo de Población y Vivienda del 2020. En Beatriz Amaro comentó que aunque pues ser incluidas e incluidos fue un gran avance, todavía hay mucho por analizar por parte de las autoridades locales y federales para mejorar las condiciones de la población afromexicana. También Beatriz nos habló sobre la desigualdad que a nivel nacional viven las afromexicanas, y, y esto es importante porque nos permite entender que antes de la pandemia ellas ya vivían en condiciones desiguales. Entonces, en un momento vamos a volver a escuchar a Beatriz sobre el análisis como más específico que hace de los datos del censo del 2020 del INEGI, y que en esa ocasión contabilizó a 1.297.617 mujeres que se autoidentifican como afromexicanas, negras o afrodescendientes. Entonces, si les parece, escuchemos a Beatriz Amaro. Nosotros nos dimos a la tarea de desagregar más aún los datos del censo. Los municipios que tienen un 70% más de población afromexicana son los que tienen las variables más que presentan mayores vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, mientras que la media nacional es de 2.1 hijos por mujer, la media en estos municipios de 70% más de población afro es de 3.3 hijos. Otra de las variables, pues, es que en la educación, en el alfabetismo, mientras que la media nacional es de 4.7, en municipios con más del 70%, esta variable se eleva a 18.2. Y si hablamos de mujeres analfabetas, el promedio, la media nacional es de 4.4, y en municipios con más del 70% de población afro, pues es de 19.6. Y hay casos, pues, realmente alarmantes, porque, por ejemplo, cuando dicen el acceso a Internet a nivel nacional es de 52.1% de las viviendas, y dicen, bueno, las viviendas en promedio nacional afro que presentó INEGI es de 53.6, y dices, pero por Dios, ¿dónde está el Internet en mi casa que yo no tengo? Y nos damos cuenta que en municipios con más del 70% de población afro, pues es de 11.8%, y por ejemplo, en el municipio de Santo Domingo Armenta es apenas del 3.5%. Por eso, con esta información que nos comparte Beatriz, también los datos que ha recolectado la colectiva de mujeres afromexicanas de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, han sido utilizados para hacer un llamado al gobierno federal y a los gobiernos locales para seguir trabajando en reducir esta brecha de desigualdad en esta población. Y algo que ellas comentan que puede comenzar cuando las autoridades recopilen más información sobre las problemáticas que enfrentan. Y yo les invitaría a que ya por último escuchemos a Beatriz qué nos dice al respecto, ¿no? de este llamado que hace para seguir haciendo estadísticas y recopilando datos sobre las afromexicanas. Es un pequeño estudio, pero que es una invitación más bien a que el Estado voltee a vernos y nos diga, nos haga diagnósticos específicos, porque por otra parte tampoco hay posibilidades de saber cuántas personas afromexicanas han padecido COVID o han muerto por COVID, porque no en ningún lugar les preguntan su adscripción étnica. Sí hay un parámetro para personas indígenas, porque les preguntan si hablan alguna lengua indígena, pero en los expedientes de salud en ningún lugar les preguntan una adscripción afromexicana. Entonces esto también está invisibilizando los impactos que está teniendo el COVID en nuestras comunidades. Entonces, creo que ese es el llamado al Estado a que empiece también a saldar como esta gran deuda histórica que tiene con los pueblos afromexicanos, especialmente con las mujeres.
Perfecto, Monse. Pero lo que estábamos comentando ahorita, perdón, es que pensamos que ibas a agregar algo, pero justo Romina y yo estábamos diciendo que es como importante mencionar todos estos intentos porque ya son acciones políticas de esta comunidad que pues es considerablemente grande en México, pero que por décadas no ha sido reconocida. Incluso yo recuerdo el tema de que apenas fueron incluidos en el censo de población del INEGI, o sea, hasta hace en el censo pasado, porque tal cual no eran contabilizados como un sector de la población. Entonces, estas acciones políticas, pues sin duda son importantes, ¿no? Sí, la verdad es que justo algo en lo que hacen mucho énfasis es que aunque ellas, o sea, son conscientes, ¿no?, de la importancia de movilizarse, de estar recopilando sus propios datos, pues nunca se va a comparar la capacidad que ellas tienen con las que tiene el Estado, ¿no?, para llevar pues encuestas mucho más grandes, más amplias, llegar a comunidades pues más alejadas. Entonces ellas pues lo plantean como un primer ejercicio, ¿no?, para decirle a las autoridades que ahí están y que aunque están pues sí ya nombradas en el censo del INEGI, hay otras estadísticas que todavía no las contemplan, ¿no? Por ejemplo, en la ENDIRE, que es esta encuesta, ¿no?, de la violencia, las dinámicas familiares de la población mexicana, pues no están ellas contabilizadas, entonces no sabemos, por ejemplo, cómo viven las mujeres afromexicanas la violencia dentro de los hogares, ¿no? Entonces eso también es muy importante porque con todas estas condiciones de pobreza, de desigualdad que han identificado, obviamente la violencia la viven de una forma distinta. Y con estos datos, pues lo que importa, lo que ayuda, es que puedan las autoridades buscar políticas públicas y armar políticas públicas muy específicas para esta población, ¿no? Y incluso apoyos, por ejemplo, para las estudiantes que son distintos o tienen otras condiciones, estas dificultades para acceder al Internet, por ejemplo, ¿no?, en las comunidades. Claro. Y una de las cosas con las que me quedo y rescato mucho lo que decías al principio es que se empezaron a nombrar algunas desigualdades de esta comunidad de las mujeres afromexicanas, pero pues son las desigualdades han venido desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, invisibilizadas. Muy, muy interesante lo que nos platicaste, lo que nos platicas el día de hoy, Monse. De verdad, muchísimas gracias por la información, por traernos siempre datos muy interesantes. Pues ya vas a estar aquí todos los lunes con nosotros. Sí, así es, Romy y Dani, aquí vamos a estar.